a todos los que en este momento nos acompañan. Estamos dando unos minutos para que la gente que se registró en nuestro link se conecte, y también a las personas que están en Facebook Live de Revista El Hospital. Damos unos minutos más. Por el momento yo le doy la bienvenida a nuestros invitados de México y de Colombia. De México nos acompaña Herbert Bravo, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, y a Javier Camacho, maestro de Ingeniería Clínica y Biomédica de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colombia. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, Javier. Buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, estamos dando unos minutos más para que la gente que se inscribió nos acompañe en este webinar del día de hoy, un webinar más dentro de la serie de entrevistas y diálogos en vivo que estamos haciendo con diferentes actores de la industria, en este caso de la salud, pero también de diferentes industrias que abarca la empresa Acción B2B Marketing. Yo creo que ya 3 de la tarde, más o menos, 3 y 4 de la tarde. Colombia y México estamos a la misma hora. Pues nada, vamos a dar inicio. Me presento nuevamente. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, soy editora de Revista El Hospital. Y agradecemos a todas las personas que a esta hora se conectan desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y diferentes países de Latinoamérica. Agradecemos mucho el interés en todos estos temas que han demostrado, en estos temas que en medio de la pandemia por COVID-19 pues impacta no solo la salud de las personas, sino también los diversos sistemas de salud de cada país, y obviamente las prioridades de inversión y adquisición de tecnología médica y nuevos servicios en salud de cada país. Nuestro webinar del día de hoy se titula COVID-19 como motor de innovación en tecnología médica. Esta es una iniciativa de Axioma B2B Marketing y Revista El Hospital. Para abordar este tema, como les decía, nuestros invitados son dos grandes conocedores y gestores de salud e innovación en dispositivos médicos en Colombia y en México. Entonces saludamos al ingeniero Javier Camacho, maestro de Ingeniería Clínica y Biomédica de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colombia. Buenas tardes, Javier. Alejandra, buenas tardes, un gusto saludarte y todo un placer estar aquí con ustedes compartiendo y hablando de estos temas tan interesantes. Gracias, Javier. Javier es miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica, GIBEC, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. También cuenta con maestría en Gestión de Innovación Tecnológica, Administración y Gestión de Empresas. Tiene amplio conocimiento en diseño e implementación de modelos de gestión tecnológica en salud con enfoque en calidad y seguridad. También le damos la bienvenida al ingeniero Herbert Bravo, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB. Buenas tardes, ingeniero Bravo. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. El ingeniero Bravo también es presidente del Clúster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco. Es licenciado en Instrumentación Médica Electrónica en Ingeniería Biomédica. También es especialista en instalación y servicios para equipos de medicina nuclear y experto en seguridad radiológica y servicios de ultrasonido y tomografía. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos. Es un placer tenerlos y poder abordar un montón de temas que están ahorita relacionados con la salud. El tema de hoy en día en cualquier lugar del mundo es la salud, es innovación en dispositivos médicos, todo lo que se está requiriendo para las unidades de cuidados intensivos, pero no solo para atención del COVID, sino definitivamente para seguir mejorando en los servicios de calidad y seguridad en salud de cada país. A mí me gustaría primero que cada uno, por favor, me diera un breve contexto de lo que pasa en cuestión de innovación y dispositivos médicos en cada uno de sus países. Ingeniero Bravo, si podemos comenzar, que nos cuente un poco de cómo está México en cuestión de exportación, fabricación y exportación de dispositivos médicos, sabiendo que México es un país clave para este tema, no solo para Latinoamérica, sino principalmente para Estados Unidos y obviamente para distribución local en el país. Entonces, sí, podemos empezar por ahí y luego, Javier, te doy la palabra.
Sí, bueno, yo podría resumir el contexto de la innovación en México y probablemente sectorizarlo en tres grupos, en tres partes. Una es toda la parte de manufactura que tenemos. Eh, Tenemos varios clústeres dentro del país que se dedican a la parte de fabricación de dispositivos médicos, digamos, los más fuertes, los más poderosos que se encuentran en la frontera con los Estados Unidos, hacen que seamos el primer proveedor de dispositivos médicos para ese país y ocupamos alrededor del lugar número 8 a nivel mundial para la exportación, dedicado únicamente a manufactura. Por otro lado, tenemos el sector de investigación y academia, donde hay un volumen bastante fuerte de investigación en ingeniería biomédica y, y por otro lado tenemos el sector de emprendimiento, ¿no? Aquellas empresas o ingenieros que han decidido tratar de poner al mercado alguna idea innovadora y que muchos de ellos la han conseguido, aunque es el sector minoritario, ¿no? Yo creo que vamos en ese orden y en general así está, digamos, conformado el sector de la innovación y de la manufactura de dispositivos médicos en el país. Javier, ¿nos puedes contextualizar un poco de lo que pasa en Colombia? Sí, Alejandra. Digamos que en Colombia el escenario pues no es tan diferente, a pesar de que no somos país productor de tecnología. Somos en su gran mayoría un país importador de dispositivos médicos, casi que en un 80% de los dispositivos médicos que se consumen en Colombia son importados, el otro 20% que está ligado a dispositivos de mediana y baja complejidad se producen en Colombia. Y digamos que podríamos decir que la industria va en crecimiento, la producción de esos dispositivos en Colombia, pero en su gran mayoría somos importadores de tecnología. Hay una relación bastante interesante entre los proveedores y el gobierno y las IPS que ha favorecido como ese clúster de dispositivos aquí en Colombia. Pero digamos que los emprendimientos y la industria productora de dispositivos va en crecimiento poco a poco. Excelente. En el caso de México, entendamos un poco qué tipo de dispositivos se fabrican y se exportan. Cuando hablamos de ser líder en fabricación y en exportación, es importante entender qué tipo de dispositivos y por qué es la escasez ahorita, por ejemplo, en otro tipo de dispositivos como ventiladores, como estas unidades que se han creado para transporte de pacientes infectados, como bombas de infusión. Bueno, hay un sinfín de dispositivos médicos. ¿Cuáles son los que sí exporta y fabrica México? Es muy interesante la pregunta, y seguramente muchos de los asistentes estarán cuestionando lo mismo, ¿no? Sí tenemos una industria bastante grande de manufactura. Sin embargo, para estos clústeres grandes en México, prácticamente toda la producción está destinada a la exportación. No hay nada que se comercialice al interior, ¿no? Al igual que Colombia, y me parece, casi puedo asegurarlo, que toda América Latina, somos países altamente consumidores de tecnología. Ahora, los dispositivos que se manufacturan aquí en México son de todos los niveles, ¿no? Desde catéteres, jeringas, equipos de monitoreo, de imagen, ventilación, se fabrican aquí en México, ¿no? Se manufacturan. Sin embargo, todos esos productos no se quedaron ni fueron comercializados al interior. Fueron destinados, las últimas producciones fueron destinadas hacia la exportación, ¿no? Eso también hizo que nosotros hayamos pasado por una necesidad muy alta de adquirir este tipo de equipos y que seguimos aún, aunque empiezan a llegar a cuentagotas, no estamos muy alejados de las problemáticas de nuestros países hermanos latinoamericanos.
Y eso es también muy interesante porque muchas de estas empresas manufactureras se vieron en la necesidad de cerrar por motivos de contagio. Entonces prácticamente el mercado empezó a cerrarse. Ni hubo posibilidad de mandar un poco de esa industria a la parte nacional y tampoco para exportarla. Es un tema muy delicado porque por una parte pues juega un papel bastante importante el sector económico, pero por el otro lado la salud del personal. Entonces, mantener ese equilibrio me parece que es todo un reto y claro, aún me parece que no lo hemos solucionado. Platicaba hace un momento precisamente de eso, que muchas de estas cosas, si bien tenemos modelos matemáticos que nos ayudan a tener una estimación de cómo puede comportar algo, muchas de ellas tendrán que ser a prueba y error. Perfecto. Javier, en el caso de Colombia, ¿cómo garantizar esta cadena de suministro de tecnología médica en tiempos de COVID? O sea, cada país, es entendible, ha tenido que cerrar sus fronteras. Al principio, estamos hablando más o menos hace 2 meses, no se sabía qué hacer y lo principal era la salud de cada quien, pero eso impactaba entonces en la importación de muchos productos, entre esos, por supuesto, los dispositivos médicos. ¿Cómo ha garantizado Colombia esta cadena de suministro, este abastecimiento de dispositivos médicos y también pues materias primas para desarrollar otros? Claro, bueno, Colombia tradicionalmente, como te contaba, como en su gran mayoría es importador de tecnología, pues se ha fortalecido mucho a través de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, como esa relación con proveedores, de modo que de alguna forma pues los proveedores han servido, han ayudado pues, dentro de sus posibilidades a garantizar el suministro de tecnología, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos la crisis en la que estamos, entonces de alguna forma el gobierno al principio liberó y pretendiendo ayudar pues a la industria local, desarrolló una serie de decretos y resoluciones tratando de promover pues, de alguna forma la importación de dispositivos a través del INVIMA, flexibilizó algo de las normas, permitiendo la fácil entrada de tecnología, obviamente garantizando pues el tema de seguridad. De modo que amplió como ese espectro de proveedores, dándole la oportunidad a empresas que tradicionalmente no eran importadoras ni siquiera desarrolladoras de tecnología, a que se volcaran, ¿cierto?, a apoyar este suministro de dispositivos que pues, por parte del gobierno fueron declarados como no disponibles, ¿cierto? También quisiera resaltar una iniciativa muy interesante apoyada también por la ANDI, que es la iniciativa se llama O2 Colombia, la pueden encontrar en la página web www.o2colombia, que es una iniciativa que pretende de alguna forma enlazar a estos nuevos proveedores, a los tradicionales y a los nuevos proveedores con las necesidades que han planteado que tienen las instituciones de salud. De modo que se conozcan, ¿cierto?, esas necesidades, que se conozcan quién puede suplir las necesidades y de alguna forma pues agilice ese suministro. Entonces, es una iniciativa muy interesante, pues es nueva, ¿cierto? Pero digamos que va creciendo y va tomando cada vez más fuerza. Claro, y esto hace parte de garantizar un poco la eficiencia, cuando se habla se habla de seguridad, calidad, pero también eficiencia en la entrega de productos y como ustedes dos mencionan, en conocer nuevos proveedores locales, que es lo que definitivamente ha tratado de promover cada país, cada sistema gubernamental para conocer estas nuevas casas productoras de diferentes elementos de salud y también de otro tipo de industrias, fortalecer alianzas, fortalecer cadenas logísticas de distribución, etcétera. En tiempos de no COVID, ¿qué diferencias hay en cuestión de regulación? Y ahí ya nos vamos a meter a un tema que es justamente esto de la innovación en dispositivos médicos. Se habla mucho de ventiladores, se habla mucho de elementos de protección personal para el personal de la salud y para, pues obviamente también los mismos pacientes, pero en tiempos de no COVID pareciera
que las normas para aprobar un nuevo dispositivo, tanto en su uso como en la comercialización, tardará mucho tiempo. Entonces, Latinoamérica, pues por eso importa más productos de otras partes que desarrollar sus propios productos. En tiempos de la COVID, ¿cómo opera esto y cómo se ha transformado en tiempos ya de COVID, ¿no? ¿Cómo se ha transformado, por ejemplo, Cofepris en México, Inbima en Colombia? ¿Qué nos pueden decir? Si quieres, Javier, por favor, coméntanos. Bueno, el tema de desarrollar nuestra propia tecnología siempre se ha discutido y ha estado como a la orden del día. Desafortunadamente, en Colombia y posiblemente sea el mismo caso en Latinoamérica, el tema ha sido muy lento. El tema, de alguna forma, se ha tratado de liderar por parte de las universidades. Han existido como iniciativas, se ha insistido mucho en apoyar la investigación local, en fortalecer esas capacidades. Sin embargo, ha sido un poco lento y obviamente pues ha sido como esa competencia entre, bueno, productos importados versus productos locales. Nuestras capacidades de desarrollo de tecnología pues siempre son un poco lentas, siempre son un poco complejas. Obviamente los desarrollos de tecnología a nivel internacional van de forma mucho más acelerada, pero siempre se ha discutido que es necesario, Alejandra, que Colombia y que Latinoamérica desarrolle su propia tecnología. Y una muestra de ello es esto que estamos viviendo. Fíjate, en tiempos de pandemia, entonces, ¿qué ha pasado? Que ha existido, se ha resumido o se ha acelerado en poco tiempo esa capacidad de desarrollar tecnología. Tanto así que pues hemos visto desde diferentes iniciativas, Colombia tiene un poco más de 10 iniciativas de desarrollo de ventiladores y uno dice, bueno, pero entonces eso quiere decir que en menos de 2 meses fuimos capaces de desarrollar una tecnología que está clasificada como de riesgo medio alto. Eso quiere decir que entonces sí somos capaces, ¿cierto? De forma acelerada se integró o se desarrolló, se aceleró eso que tanto se quería, que era poder sumar las capacidades del gobierno, de las universidades y de las empresas. Y es increíble cómo propuestas como por ejemplo la de Inspiramed de Medellín ha podido unir esos esfuerzos y esas capacidades para poner, ¿cierto?, a disposición del sector salud una capacidad que antes creíamos que no teníamos y que efectivamente sí las tenemos. Es así también, otro ejemplo bueno, se ha trabajado es algunos hospitales tienen unos departamentos de co-creación o de innovación que también han dado como fruto de ello, ¿cierto? Y han dado a conocer algunos desarrollos. Entonces, es algo muy interesante que tiene que marcar un hito diferenciador en antes de esta pandemia y ahora después. Tenemos que pensar, bueno, el después, ¿cierto? Correcto. Herbert, en México, por ejemplo, también ventiladores, pero se ha visto mucho, por ejemplo, el Poli y la UNAM en México desarrollando muchas pruebas, por ejemplo, de diagnóstico. ¿Qué pasa allá? Aparte de las pruebas de diagnóstico, los ventiladores, ¿qué nos puedes contar del contexto en México? Sí, bueno, regresando un poquito al tema de los órganos reguladores de dispositivos médicos en México, digamos, el antes y el después en cuanto a la rigurosidad para evaluar este tipo de dispositivos, pues no ha cambiado. Si acaso lo que se hizo fue poner la atención en estos dispositivos que son de necesidad urgente en estos momentos. Pero en general se sigue todo el proceso normal. Es importante decirlo porque muchas de las innovaciones y de los productos y dispositivos que se crean en México mueren en esta fase de los trámites, ¿no? Nuestro modelo de órgano regulador en teoría es un órgano muy fuerte, muy estable. Sin embargo, no es tan ágil como quisiéramos. Hace falta más personal, hace falta especialistas para cubrir todo este número de solicitudes, ¿no?, que son de
diferentes tipos. Entonces yo creo que esa ha sido la única diferencia entre el antes y el después de la pandemia. En estos momentos están trabajando sobre ese tipo de dispositivos que se fabrican a nivel nacional y que es urgente que se pueda garantizar su uso seguro en pacientes, ¿no? Y por el otro lado, vimos una muestra de solidaridad de la comunidad tecnológica, no únicamente de ingeniería biomédica, sino de toda el área tecnológica, tratando de aportar con sus ideas y en la medida de sus capacidades, con algo que pudiera ser útil en el personal de salud y los pacientes, ¿no? Y hemos visto iniciativas de ventiladores, pues, por supuesto, que contabilizamos alrededor como de 30 iniciativas en general, unas muy básicas hasta unas más avanzadas, y incluso ensambladoras de autos como la planta de Volkswagen, que lanzó una propuesta, ¿no? de un ventilador, y está ahí digamos que en la antesala. Pero por otro lado también tenemos dentro de toda esta necesidad, que es un abanico bastante amplio, tenemos aportaciones como las universidades, ¿no? Las principales universidades del país, ofreciendo sus servicios y sus laboratorios en estos dispositivos y en estas pruebas clínicas que se necesitan, ¿no? Muchos de ellos tienen equipo de laboratorio para poder hacer este tipo de análisis de pruebas rápidas, y bueno, tenemos a las universidades, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, como San Luis Potosí, trabajando para ofrecer eso que se tiene dentro de las instituciones al servicio de la población, ¿no? Y bueno, toda la parte que es de impresión 3D, ni se diga, ¿no? Desde todos los niveles, desde niveles básicos de educación hasta gente en posgrados, ¿no? Trabajando y tratando de contribuir con su granito de arena para poder defendernos de este enemigo, ¿no? Que tenemos todos en común. Entonces, eso sí ha sido muy notorio, muy loable, muy aplaudible, todas ellas, desde la más sencilla hasta la más compleja, en centros de investigaciones nacionales con prototipos también muy avanzados, y me parece que eso sí ha sido, como bien lo dice Javier, un hito yo creo que en la historia de nuestros países. Yo hacía memoria y decía, bueno, eso de las pandemias prácticamente es algo como histórico, ¿no? Lo lees, te enteras de que pasó en Europa o en tal siglo, en tal año, y no es algo que ya nos alcanzó. Nosotros fuimos foco de pandemia hace unos años con el H1N1, y ahora pues con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, yo creo que estos sucesos deben de dejar una enseñanza, y están poniendo diferentes temas sobre la mesa que antes no veíamos, ¿no? O minimizábamos. Y me parece que es hora de poner atención a todas estas necesidades que tenemos como países, y empezar a trabajar en ellas. Es verdad, y lo que ustedes comentan y destacan es fundamental en cuestión del rol de las universidades en este desarrollo de nuevos dispositivos y nueva tecnología, involucramiento de otras empresas del sector privado, del sector público, pero sin duda alguna las universidades ahorita están también a doble marcha, pues tratando de aportar mucho a esta pandemia y mucho con dispositivos médicos. Y ese es el caso, Javier,
que nos comentabas sobre el dispositivo, ¿no? De los prototipos de ventiladores que está llevando a cabo el INVIMA y, bueno, otras universidades. Tú haces parte de un grupo de investigación que está desarrollando uno de estos prototipos en Antioquia. Cuéntanos un poco de esto, cómo ha sido esta logística, cómo ha sido este trabajo, a qué se enfrentan, qué han encontrado, para cuándo está el prototipo, ¿qué nos puedes decir? Sí, Alejandra, sí, en Colombia son más de 10 propuestas que hay desde diferentes universidades. En ellas han aportado diferentes empresas, similar a como lo dice Ebert, es decir, empresas que estaban dedicadas a lo industrial y que ahora dijeron, bueno, aquí tenemos estas capacidades nosotros, ¿cómo nos sumamos? Alejandra, es la suma de esfuerzos de forma multidisciplinaria, es el aporte que hace cada uno, el gobierno, las universidades, es el aporte desde la ingeniería biomédica, es el aporte de diferentes ingenieros, ¿cierto? De los médicos que de alguna forma le han creído también a esta apuesta. Entonces ha sido la suma de muchísimos esfuerzos. Ha sido un trabajo de varios compañeros, es un prototipo particular pues que ya está. Obviamente que está dentro de unos parámetros regulatorios que está siguiendo, guiado por el INVIMA o llevando ese acompañamiento del INVIMA. Obviamente el hecho de que queramos hacer dispositivos no quiere decir que de forma acelerada entonces ya van a estar disponibles y nos vamos a saltar unos pasos que son necesarios. Hacer dispositivo médico tiene una gran responsabilidad. Como colombianos y profesionales colombianos la conocemos y por eso no queremos violar eso, por eso en principio lo que se quiere garantizar, la seguridad, ante todo la seguridad, de modo que si se van a disponer de dispositivos médicos, pues en principio tienen que ser dispositivos médicos seguros. Y para garantizar eso, pues por eso están trabajando de forma articulada el INVIMA con las universidades tratando de alcanzar ese logro. Y pienso y le tengo mucha fe, así como le tenemos muchísimos, a que esos proyectos van a llegar a buen término y que va a ser el punto de inicio de un nuevo hito del desarrollo de dispositivos médicos, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. O sea, esto es algo a lo cual le tenemos que creer, es una apuesta que no tiene que seguir siendo reactiva, y en eso quisiera recalcar, porque en este instante, Alejandra Yever, pues estamos respondiendo a algo reactivo, ¿cierto? Nos cogió esta pandemia, esta situación, entonces tenemos que reaccionar. Pero de aquí en adelante tenemos que ser mucho más estratégicos, ¿cierto? Una vez esto, digamos, llegue a su estabilización y a su nueva realidad, pues bueno, ¿cómo vamos a seguir de aquí en adelante? O sea, aprovechemos esta capacidad de integración que hemos logrado entre el gobierno, entre universidades, entre las empresas, incluso entre importadores de dispositivos. Miremos nuestra realidad y pongámonos a trabajar bajo el contexto de nuestra realidad, ¿cierto? ¿Qué tal si pensamos en dispositivos médicos para nuestra realidad, ¿cierto? Para nuestro contexto. No, eso no quiere decir que tengamos que hacer dispositivos médicos no seguros, no de calidad, no. Podemos hacerlo con seguridad, de forma efectiva, económicamente sostenibles, ¿cierto? Alcanzables, duraderos en el tiempo, que es algo que se tiene que garantizar, y competitivos y hasta de calidad de exportación posiblemente. Entonces es una nueva apuesta, es una nueva realidad, Alejandra, y muchísimos profesionales de la ingeniería biomédica y de la ingeniería clínica le creemos a esto, y yo creo que los hospitales le están creyendo a estas nuevas propuestas. Herbert, en México, tú decías también hay más o menos unos 30 proyectos de desarrollo de dispositivos médicos, pero muy seguramente hay muchos otros proyectos para desarrollo de otro tipo de dispositivos. Además del COVID, ¿en qué se está trabajando para el desarrollo de nuevos dispositivos médicos? Y una pregunta que le quiero hacer a los dos y que nos han manifestado las personas en redes sociales es,
¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en el desarrollo, la elaboración? Pero también cuánto cuesta en el momento en que yo lo voy a comercializar o a presentar como producto nuevo a ciertas áreas médicas, y que definitivamente pues además me estoy enfrentando con mucha más competencia de la que ya había antes. Entonces, si quieres, Javier, piensa un poco la pregunta. Ingeniero Herbert, por favor, ¿qué nos puede decir en este caso? Bueno, hay varios prototipos de investigadores para la detección del virus. Digamos que es algo, es un dispositivo que no entra en la categoría de soporte de vida como la ventilación, pero que es igual de útil, ¿no? Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo es el número de pruebas que podemos hacer a la población, ¿no? Sin ello, pues no podemos cuantificar, y tampoco nuestros modelos se pueden apegar como quisiéramos a la realidad. Entonces son dispositivos que se alejan de esta, digamos que este boom de la parte de ventilación, pero que son importantes. Ahora, México sí tiene dispositivos médicos y equipo médico de fabricación nacional. Incluso hay una empresa que comercializa ventiladores. Probablemente varios de sus módulos sean de importación, y de la misma manera máquinas de anestesia, equipos de rayos X. Entonces sí hay una serie de dispositivos que se fabrican en el país, pero son de las pocas empresas y digamos de las referencias que hay de que esto es posible. Sin embargo, el número es mínimo, ¿no? Es muy bajo. Prácticamente lo que hacemos es bueno, importarlos, ¿no? Y seguramente a medida de que se conozca un poco más a este virus con el que estamos luchando, saldrán otras iniciativas, ¿no? No hemos determinado de conocer al enemigo. A medida que pasa el tiempo vamos descubriendo diferentes formas que tiene para atacar, ¿no? la trombosis intravascular, que bueno, que pensamos que todo se desencadenaba en una neumonía y que finalmente era lo que mataba a los pacientes. No, tiene muchas formas de operar que aún no conocemos y que bueno, se están estudiando. También hay iniciativas, por ejemplo, las universidades más grandes del país de descomponer y conocer el ADN, de trabajar en una posible vacuna. En todo eso se está trabajando. En la sociedad misma, en nuestra revista científica de ingeniería biomédica, tenemos convocados un número especial para trabajos de COVID, el comité de innovación también trabajando en esa misma dirección. Y finalmente tenemos que pasar todo este proceso, ¿no? Que además de que va a ser costoso en la parte económica, va a costar también tiempo. Muchos de estos proyectos consumen mucho recurso económico en la parte de la regulación y de las pruebas clínicas. Entonces es algo que también se tiene que analizar, se tiene que evaluar, sobre todo porque competimos con fabricantes y distribuidores que pues están bien posicionados. Sin embargo, como platico con muchos de mis estudiantes, les digo, no todo está resuelto, o sea, no todo en este mundo está resuelto. Y México y Latinoamérica tienen sus principales problemas, ¿no? Entonces, digamos que esta pandemia tiene que dejarnos eso, ¿no? Que tenemos que caminar hacia esa dirección, hacia ese camino, y hacerlo lo más ágil que podamos con toda la parte regulatoria y de pruebas, tratar de facilitarlo en la medida de lo posible y de crear nuestros propios dispositivos para problemáticas muy particulares, ¿no? Y la otra, sin duda, que no conocemos y que tendremos que pelear y luchar también y evaluarlas, es el precio con el que van a salir al mercado una vez que hayan pasado todas estas pruebas.
¿Cómo luchar con esos precios, ingeniero Herbert? En México, Bueno, ¿qué estándar de precios deben tener en cuenta los nuevos productores de dispositivos médicos, no solo ventiladores, sino demás dispositivos que en tiempos de cuando ya baje esto del COVID o se regule un poco más, pues también se necesitarán bombas de infusión, elementos para el área de cardiología o el área de cirugía? Hay muchas áreas que siguen demandando innovación médica, tecnología médica a un costo muy elevado y que sin duda alguna pues nos damos cuenta que cuando una pandemia llega, entonces todos podemos salir a producir y tener en cuenta el costo de realización, pero también el precio a la venta. ¿En qué márgenes de precios estarían estos tipos de dispositivos médicos? mira, sin duda los precios tienen que ser muy competitivos a nivel internacional, ¿no? Tenemos desde los dispositivos que son, digamos, de propósito básico, intermedios, avanzados, y de acuerdo al segmento tenemos que competir con eso. Sí tenemos que tomar eso en cuenta. No creo que algún país o unidad de servicios de salud compre un dispositivo muy elevado en precio, que algo que está en el mercado solo porque sea nacional. Entonces es algo que debe tomarse siempre en consideración. Y, y, bueno, esto definitivamente es un tema de mercados, es un tema también complejo, pero que yo creo que ya debemos de abordar. Entonces, nada es imposible, eventos y situaciones como estas sacan lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Y hemos podido ver dentro de las bondades que han podido surgir, que sí podemos lograrlo, ¿no? Únicamente tenemos que facilitar todo ese camino para que lleguen a buen término y pueda ser algo útil para el país, para la población, y también que sea competitivo, ¿no? Gracias, Javier. Sí. Cuéntanos. Antes quería dar una respuesta a una pregunta que vi en el chat que preguntaban sobre la página web de la iniciativa donde apoya la ANDI. La página web es www.o2colombia.com, ¿okay? Que es donde pueden enlazarse tanto proveedores de dispositivos con las instituciones de salud que están necesitando dispositivos. Entonces, el tema de precio, coincido con Ebert. Pienso que cualquier desarrollo tecnológico local es altamente probable que sea más, digamos, rentable o más económico que importar. Sobre todo, fíjate que nuestras importaciones dependen de un valor de dólar que es incierto, que por estos días está muy alto. Entonces, el tema de costos. Ahora, no solamente he visto, Alejandra, costos a nivel de su desarrollo. Hay que ver los costos en el tiempo. Si la apuesta de desarrollar tecnología es pensando en tecnologías que sean durables, ¿cierto? Que duren en el tiempo, no tecnologías que tengas que reemplazar en 4 o 5 años, sino si desde el principio, desde la creación de la tecnología, se diseñan tecnologías que sean durables en el tiempo, que tengamos la capacidad de reemplazar sus partes o de hacer actualizaciones con nuestras capacidades locales. Eso en el tiempo pues también refleja un ahorro en costos que necesita nuestro sector. Nuevamente me gustaría hacer énfasis, no es que pretendamos desarrollar tecnología que no sea segura, no es que se pretenda hacer tecnología que no vaya también a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos internacionales. Es posible, o sea, hoy en día el acceso y las capacidades de nuestros profesionales y de la industria pues, tiene y ha demostrado esa capacidad de estar casi que a nivel de tecnologías internacionales. Es cuestión de querer, es cuestión de pensar de forma estratégica, es cuestión de, bueno, integrémonos, ¿cierto? Capacidades de la universidad, de proveedores, del gobierno, de favorecer de alguna forma ese ecosistema. Y es también cuestión de que
las instituciones de salud y los profesionales de salud le crean a los desarrollos tecnológicos locales, porque yo pienso que también ha sido de alguna forma esa barrera, ¿cierto? De que el desarrollo local, entonces como que dudo de su efectividad o de su seguridad. Ujú. Es más feo, a veces también se cuestiona eso, pero es que es un dispositivo feo. No, pienso que, y lo vas a ver Alejandra en los desarrollos locales, los ventiladores son muy bonitos, he visto unas caretas muy buenas, he visto otros desarrollos muy buenos. Entonces, tenemos forma de hacerlo. El precio muy seguramente lo va a mostrar, no te puedo revelar precios desde ya, obviamente no estoy en capacidad de hacerlo, pero comparado va a ser muy competitivo, ¿cierto? Y no visto desde un precio ya a modo de catálogo, sino en el tiempo, porque estoy seguro y confío en que los desarrollos van a ser durables en el tiempo, actualizables y van a tener la misma calidad y van a garantizar buena seguridad. Por aquí veo también a una pregunta que hacían de qué vamos a hacer con tantos ventiladores. Exacto. Este tema del COVID, Alejandra, todavía es muy incierto y más incierto aún para países latinoamericanos. No sabemos Ujú. cómo se va a comportar, no sabemos si esta es el primer escenario de esta pandemia. Posiblemente de aquí a 3 o 4 meses nos estemos enfrentando a otra. O sea, el futuro es incierto. Entonces yo pienso que no van a sobrar. Y tenemos que pensar, bueno, cómo podemos desarrollar las otras tecnologías que necesitan. Y algo también importante que se avecina, Alejandra, es la transformación del sector salud que se va a ver afectada con eso. O sea, todo este tema del distanciamiento de los hospitales, la forma de operar va a cambiar. O sea, el tema de Total. telesalud ya es una realidad. Antes era un mito, ¿cierto? Era una realidad, pero lo veíamos alejado. Ya vemos de que sí es posible. Se va a Ujú. fortalecer. Muchos se evidencian en la literatura, ya se prevé que en un futuro cercano estaríamos hablando de teleusis, ¿cierto? Ya ese ventilador no va a estar dentro de la UCI del hospital, sino en una UCI que esté en la casa del paciente, ¿cierto? Porque la condición así lo amerita, entonces ya el ventilador o la tecnología tiene que estar allá y de alguna forma los desarrollos tienen que llevarme a, bueno, ¿cómo controlo esa tecnología de forma remota? Claro. La asistencia de los ingenieros a las necesidades, entonces va a ser remota, la teleingeniería, etcétera. O sea, Ujú. esto se viene, Alejandra, es un cambio absoluto en todas las características de la salud y de la ingeniería biomédica en general. Y eso es un tema que sin duda alguna en todas las áreas está pegando muy fuerte y esta situación de cuarentena, de pandemia, nos ha mostrado que definitivamente la teleasistencia, teleradiología, telediagnóstico es sí o sí a lo que debemos migrar, no solo Latinoamérica, sino en todas partes del mundo y se está migrando. Lo que pasa es que ahorita, pues ahí sí como que se le mete todo el acelerador para que ya de verdad la gente tome conciencia y cuando hablo de la gente son esos sistemas de salud, esas empresas proveedoras de tecnología médica, esos compradores de tecnología médica en sus propios hospitales o empresas prestadoras de salud. Tocabas un tema muy importante, Javier, y era el panorama de inversión, ¿no? Las prioridades de inversión en los hospitales, en cada gobierno. Y ahí me gustaría preguntarle a ambos, desde lo que ustedes ven en el contexto de ingeniería biomédica y de rol con diferentes instituciones, que han escuchado y cómo han cambiado las prioridades de inversión en cuanto a la inversión que se le inyecta a cada área de cada hospital. Pareciera que la historia nos dice, pues, unidad de radiología indispensable, quirófanos indispensables, materno-infantil, y al final o en la lista estaba un poquito después unidades de cuidados intensivos. Esto ha cambiado, es decir, la unidad de cuidados intensivos es una prioridad ahora en el número 1 o 2 de la lista de prioridades de inversión de los hospitales y de los sistemas de salud. ¿Qué nos puedes decir, Herbert? Sí, definitivamente.
digamos que va muy de la mano con el tipo de afectación que tiene el virus con los pacientes, ¿no? Tenemos pacientes, por un lado, que tienen, pues digamos que síntomas muy leves y bueno, pueden permanecer en casa sin que tenga mayor complicación. Estamos otros que necesitan un poco de asistencia en hospital, tal vez oxígeno sin necesidad de llegar a cuidados intensivos. Y bueno, tenemos a los más críticos, ¿no? Entonces, definitivamente nada creo que ha sido suficiente. Ahorita pues todo se ha visto rebasado y definitivamente la parte de la inversión se ha mandado primordialmente a la parte de tecnología y terapia intensiva. En México hemos reacondicionado y acondicionado espacios para esos pacientes no críticos, ¿no? Tenemos centros de convenciones que ahora son unidades COVID para atender ese tipo de pacientes y que permitan dejar las camas de los hospitales a los pacientes más críticos. Entonces, en ese sentido, sí se ha invertido, pero también es un tema muy triste que ha salido a la luz en estos días, ¿no? Desde mi punto de vista, los servicios de salud, cualquiera que ellos sean, están soportados por 3 pilares. Uno es la parte clínica con todo el personal de la salud, el otro es el farmacológico y el tercero son los dispositivos médicos. Pareciera que las personas responsables de administrar todo lo que son los sistemas de salud en los países no se han dado cuenta que ya no se pueden ofrecer estos servicios sin dispositivos médicos. No existen hoy en día los servicios de salud sin los dispositivos, ¿no? Desde el estetoscopio, desde el abatelengua. Y tradicionalmente probablemente lo han asignado sí a la parte personal, a la parte farmacológica, pero ese tercer pilar ha estado totalmente descuidado. Y ahora en situaciones como estas, digamos que aparece y levanta la mano y dice, oye, el porcentaje de inversión para infraestructura y equipamiento es el mínimo que haces porque consideras que no es importante y ahora está haciendo la diferencia. No podemos atender a esos pacientes críticos sin dispositivos, ¿no? ni a los que tienen severidad intermedia. Y eso sí ha cambiado y yo creo que tiene que quedarse en la agenda de las instituciones de servicios de salud para que ya no se quite el dedo del renglón, ¿no? Ahora, de la misma manera, la profesión de ingeniería biomédica que por muchos años hemos estado peleando y batallando por posicionarla, por levantar la mano y decir, hey, existe una profesión que se encarga de todo, en general, de toda la parte de tecnológica y dispositivos médicos y que es importante, ¿no? Que tiene que atenderse, que cuidarse, que abrir los espacios, ¿no? Y eso me parece también que es en algo que se tiene que trabajar en demasía. Javier, ¿en Colombia sucede igual? O sea, ¿son las mismas prioridades y ahora cambió? Sí, definitivamente, Alejandra, las prioridades de inversión de tecnología tienen que ir de la mano con pues, las necesidades epidemiológicas y el comportamiento de la epidemiología pues, del país, de la región, ¿cierto? Tienen que dejar de ser dejar de ser caprichos de inversión, porque a veces se convierten en yo creo o quiero invertir en tecnología en esto, a convertirse realmente a solucionar un problema que es un problema epidemiológico de nuestra comunidad. Para ello, existen herramientas muy interesantes, herramientas ya muy avaladas, como la evaluación de tecnología, donde profesionales de la ingeniería biomédica pueden acompañar a los profesionales de la salud en cómo hacer mejor las inversiones de sus tecnologías.
¿cierto? De acuerdo a esos comportamientos epidemiológicos y pensando no solamente en lo reactivo, sino en el futuro, ¿cierto? Entonces, herramientas como la evaluación de tecnología permiten tomar mejores decisiones con respecto a yo saber cómo voy a invertir la tecnología ahora y en el futuro, ¿ok? Sabemos que este tema del COVID es algo reactivo, nos cambió la realidad, pero no podemos dejar esa realidad que tenemos. Tenemos toda una cantidad de población enferma, por ejemplo, con temas de cáncer, con temas de enfermedades infecciosas, trastornos mentales, sistema nervioso, etcétera. Entonces, eso es una realidad, ¿cierto? Que no solamente está presente en las grandes ciudades, sino que las tenemos dispersas en diferentes regiones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer prioridad de inversión o desarrollo de tecnología, no solamente pensando en las necesidades particulares de las grandes ciudades, sino como yo lo puedo hacer también para las necesidades que están en las zonas rurales, en las zonas más alejadas? Por ejemplo, estamos viviendo hoy aquí en Colombia un tema complejo en el Amazonas, ¿cierto? Todo el mundo pensó, bueno, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta pandemia en Bogotá, en Medellín, en Cali? Bueno, y el Amazonas, ¿cierto? Una región alejada. Y Colombia tiene toda una demografía compleja, de modo que, bueno, ¿cómo podemos, ¿cierto? Desde la ingeniería, de la mano con los profesionales de la salud, solucionar o proponer soluciones a toda una realidad epidemiológica que hay allá, fuera de las ciudades? Entonces, la telemedicina es una solución, pero también, ¿qué otras necesidades hay allá en las zonas rurales con las cuales podemos nosotros aportar? Total. Antes de entrar a responder las preguntas de nuestra audiencia, me gustaría que me comentaran un poco hacia dónde vamos entonces en cuestión de innovación de dispositivos médicos y tecnología médica. Hacia dónde vamos y hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Como Latinoamérica, como países referentes, Colombia y México sin duda alguna son referentes de prácticas médicas, de buenas inversiones, de buenos protocolos. No quiere decir que los demás países no lo sean, pero sin duda alguna todo este boom de pronto, por ejemplo, de turismo médico, de cirugía estética, de procedimientos que en realidad, tratamiento contra el cáncer, que en realidad funcionan y son protocolos pues que se documentan y casos de éxito que Colombia y México tienen, muchos países de la región los replican. Entonces, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir en cuestión de innovación y tecnología médica? Uno, y dos, cómo vincular entonces cada vez más esta multidisciplinariedad de los médicos en cada especialidad médica, valga la redundancia, con la ingeniería biomédica, ¿no? Cómo hacer que entonces el neurólogo, el cardiólogo, el cirujano y demás trabajen de la mano con el ingeniero biomédico para detectar estas necesidades de inversión y de desarrollo de innovación en tecnología médica. ¿Quién levanta la mano? Creo que Herbert. Dale. Bueno, definitivamente de unos años para acá se ha desarrollado un boom por la parte de la innovación del emprendimiento, que yo lo celebro mucho. Dejar de vernos como los países condenados a ser consumidores de tecnología de, de importación y empezar a atender sobre todo nuestros principales problemas. México tiene un sector muy grande de enfermedades crónico-degenerativas que tenemos que atender. Seguimos teniendo problemas con el dengue, nuestro sector de discapacitados no está atendido como debiera ser. Entonces tenemos problemáticas muy particulares, ¿no? Que desde mi punto de vista es por donde deberíamos empezar. Echar a andar esa maquinaria, eso que se ha puesto al descubierto el día de hoy, orientarlo hacia ese tipo de padecimientos que son los que más nos demandan y nos aquejan, ¿no? Y también creo que la investigación y la industria
tienen que ir en esa misma dirección. Vincularlos no ha sido tarea fácil, ¿no? De hecho, en México hay todavía personal de la salud que no sabe que es un ingeniero biomédico. Y bueno, es una tarea que al menos en México se hace desde 1978, que tenemos las primeras generaciones, y seguimos luchando todavía con eso de explicar quiénes somos como profesionistas y digamos que eso tendrá que ser de forma permanente. Gracias a eso también a todos esos antecesores que han hecho un buen trabajo, y hay colaboración con médicos, con académicos, con científicos, y por primera vez de unos años para acá empezamos a trabajar de esa forma. Sin embargo, falta muchísimo por hacer y no es suficiente. Entonces yo creo que esa es la dirección que debemos tomar, y el buen desempeño, el trabajo y los resultados que hacemos como ingenieros biomédicos, como profesionistas, ante nosotros, ante nuestros otros colegas de la salud, esa va a ser la diferencia para que se genere ahí todas esas fuerzas de acción y trabajemos en conjunto para soluciones que nos interesan a todos. Gracias, Javier. Sí, definitivamente, Alejandra, ¿hacia dónde vamos? Pues espero, hacia donde deberíamos ir es hacia la integración, hacia pensar ya no en pretender hacer las cosas de forma reactiva, sino es de forma ya proactiva, pensando en el futuro. Definitivamente la mayor enseñanza que nos deja esto y la mejor experiencia es trabajar de forma multidisciplinaria, trabajar uniendo esfuerzos con el gobierno, con las empresas y el eje central, las universidades. Definitivamente. O sea, las universidades tienen que ser ese eje articulador con el gobierno, con las empresas y con las necesidades que se ven, ¿cierto? Que son una realidad. Entonces, trabajar articuladamente con las instituciones de salud. ¿Qué debemos de hacer? Responder a esas necesidades que tiene nuestro entorno, ¿sí? Pensar de forma proactiva, trabajar de forma estratégica, tener ya un marco, ¿cierto?, de trabajo y apostarle a eso. Obviamente necesitamos que el gobierno apoye las iniciativas que se plantean aquí y de la mano, obviamente, del sector productivo. Pienso, Alejandra, que después de esta experiencia, pues, por no irme muy lejos, y el ejemplo que tengo claro es el de los ventiladores, empresas que nunca habían pensado en trabajar en dispositivos médicos, estoy convencido que después de esto se van a volcar a hacerlo, ¿cierto? Tienen ya una unidad productiva de otras tecnologías, ya tienen esa experiencia, ahora es, venga, trabajemos entonces de la mano con un nuevo sector, con un nuevo norte. Pensemos en el sector de dispositivos. Muy seguramente se van a integrar entonces con ingenieros biomédicos, con el sector salud, etcétera, y muy seguramente pensando en solucionar esas necesidades del sector. Pero algo a lo que quiero hacerle mucho énfasis, tiene que ser proactivo, o sea, tiene que ser ya con una visión. No puede seguir siendo reactivo, es decir, no vamos a esperar a que nos suceda otra pandemia y entonces otra vez a reaccionar. Hacia eso tenemos que ir. Y algo que no quería dejar por fuera, obviamente hay toda una cantidad de desarrollos apoyados con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos, con la analítica de datos. Más allá de moda, es una herramienta que está a la orden del día y que muchísimos profesionales le están sacando ese valor, y sé que el sector salud lo va a seguir haciendo, de modo que también hay un horizonte por conquistar, todo el tema de la analítica de datos y de entregar soluciones a través del aprovechamiento de la información.
Muchas gracias a los dos. Bueno, pues parte de un breve resumen de lo que hemos hablado hasta el momento con nuestros invitados, da como conclusión que hay que definitivamente sumar esfuerzos entre gobierno, iniciativa empresarial pública, privada, las universidades como ejes integradores de toda esta articulación de dispositivos, de innovación en dispositivos y tecnología médica exclusivamente para el sector salud, tener más enfocada en la inversión estratégica, no caprichosa, como de alguna manera decía Javier, de verdad resolver, invertir para resolver necesidades puntuales de acuerdo a la epidemiología de cada país y a las necesidades de enfermedades de cada país, y tener una acción proactiva más que reactiva, sin duda alguna. Pero algo importante que dijeron también es credibilidad local. ¿Cómo? Y es una de las preguntas que hace una de las asistentes, ¿cómo cultivar esa credibilidad local? ¿Cómo hacer para que los países, los que compran esa tecnología, crean en que la innovación que se está desarrollando pues es casi igual o hasta mejor de pronto que la que se importa de otros lugares? Herbert, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo? Sin duda alguna, digamos que el indicador o los indicadores más importantes tienen que ser la calidad y los resultados. Y también es un proceso que toma un tiempo ganarse, no es tan sencillo, pero pues todos estamos bien claros que los latinos tenemos toda la capacidad para hacerlo, ¿no? Lo hemos demostrado, y si bien nos hace falta infraestructura para poder desarrollar muchas de las ideas o iniciativas que tenemos, también nos había estado haciendo falta voluntad. Y yo creo que eso es uno de los logros que tenemos ahora. Pero yo creo que esos dos indicadores van a hacer que nosotros mismos seamos consumidores de lo que desarrollamos, ¿no? Javier. Yes. Coincido con Ebert. Definitivamente la confianza se gana es con resultados, y pienso que los resultados se han dado. No se han dado ahora, se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero obviamente estas circunstancias pues han puesto a la orden del día, venga, ¿cuáles son los resultados de esa ingeniería que por muchísimos profesionales era desconocida, la ingeniería biomédica, y que ahora está dando resultados, ¿cierto? De modo que resultados con dispositivos seguros y con alta calidad. De esa forma, entonces, ya hay instituciones que le apuestan a eso. Conozco el caso muy cercano del Hospital General de Medellín, aquí en Medellín, que tiene un laboratorio de co-creación, cuyo gestor es el doctor Álvaro Quintero, un médico que desde el principio, siendo médico, le creyó a desarrollos de ideas, digamos, gestadas y desarrolladas por ingenieros. De modo que eso ha generado toda una cantidad de credibilidad que con el voz a voz y con todos los resultados empiezan a generar ya una credibilidad en el medio. Pienso, Alejandra, como te digo, que esto es un punto de quiebre. Antes de esta pandemia, poco desconocidos esos desarrollos y un poco desconocido el profesional de la ingeniería biomédica y de la ingeniería clínica. De ahora en adelante, ya más conocido, y pienso y estoy convencido de que el ingeniero biomédico se va a fortalecer a nivel institucional, y lo van a llamar y le van a decir, venga, necesitamos desarrollar con usted nuevos proyectos, necesitamos de aquí en adelante repensarnos, ¿cierto? Como instituciones de salud, pensando ya en un futuro, ¿cierto? Entonces ya esa credibilidad está, y así que pues invito a los colegas a que se preparen, porque esto es una nueva realidad que se viene. Claro que sí. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, de pronto no es mucho de sus áreas, pero hay que hacerla. Si en tiempos de normales la ventilación mecánica era la última opción para un paciente, ¿por qué ahora es tan importante si se ha visto que los manejos de prevención son mayores y mejor opción? ¿Por qué ahora es tan importante esto de la ventilación mecánica? Herbert.
quien sea, pues no es que sea más importante. La pregunta es orientada en estos momentos de la pandemia o en general. O sea, ahorita con la pandemia se ha como aumentado más esto de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Es lo que nos dicen para un paciente crítico. Sí, bueno, es que eso está en función de la necesidad del paciente, ¿no? De cómo se está manifestando el virus dentro de su organismo. Ahí pues realmente no hay no hay mucho que pensar en esa parte. Y otro dato que me llamó la atención es en una nota que salió hace unas semanas en el New York Times y también estadísticas de México, donde decían que del 80 al 90% de los pacientes que eran intubados y llevados a ventilador fallecían. Entonces, eso también nos lleva a pensar que no es garantía tampoco el ventilador, ¿no? Y también a entender cuáles son los mecanismos que no conocemos aún que tiene este virus para quitar finalmente la vida de los pacientes. Entonces todavía estamos en un momento de aprendizaje. Coincido con Ebert. Definitivamente no hay suficiente evidencia, Alejandra, de cómo se comporta el COVID. En algunos pacientes, fíjate que pueden tener la infección y no se dan cuenta y pasa desapercibido, como en algunos otros pacientes es tan crítico que logran requerir de asistencia con ventilación mecánica. Como este virus se propaga tan rápido y en una población tan grande, pues las estimaciones daban a que pues, muchísimos pacientes van a visitar o requieren de unidades de cuidado intensivo, y al desbordar posiblemente las unidades de cuidado intensivo, pues se requieren obviamente más asistencia no solamente de ventilación mecánica, sino pues, de toda una cantidad de dispositivos alrededor de la atención de un paciente crítico, como por ejemplo monitores de signos vitales, como por ejemplo bombas de infusión, camas, ¿cierto? Se requiere la cama para tener al paciente, etcétera. O sea, no es solamente ventilación mecánica. Obviamente, siguiendo las indicaciones que da el personal asistencial, lo mejor es prevenir. Por eso los gobiernos tomaron las medidas de mantenernos aislados, de lavarnos las manos, de intensificar toda esa limpieza y desinfección, del uso del tapabocas. Pero como esto todavía es nuevo y hay reaperturas ahora de comercio, etcétera, entonces hemos visto que la curva no se aplana, entonces esto aún va para arriba. Entonces, requerir ventilación, obviamente es lo último que el profesional de la salud quiere para un paciente, pero en caso de requerirlo, no sabemos el paciente cómo va a responder, es necesario que la dotación esté. Como te digo, no solamente del ventilador, sino de toda una cantidad de dotación tecnológica que se requiere para la atención del paciente. Incluso, y algo de lo cual no hemos hablado acá y que se requiere mucho, Alejandra, es el tema del diagnóstico. O sea, diagnosticar rápidamente el virus, ¿cierto? Es un reto. Fíjate que diagnosticarlo es lento. Entonces, allí tenemos un desafío bastante grande y digamos que también es una tendencia hacia donde debemos ir, el diagnóstico rápido de las enfermedades. Claro. Otra pregunta que nos hacen es, hablando de esto de la telemedicina, que es una gran ventaja y en todas las ramas que se quieran aplicar, la pregunta para los dos es, ¿cómo ven el campo laboral entonces de los profesionales de la salud? Y preguntan entonces si serán desplazados o qué otro giro de competencia deben tener. Herbert. No, yo creo que no habrá desplazamiento de profesionales de la salud. Si bien yo creo que estamos migrando a nivel internacional a sistemas expertos donde equipos puedan dar una predicción preliminar o un prediagnóstico de lo que están midiendo, me parece que
el criterio y la decisión del personal médico siempre tiene que estar presente, ¿no? Pero sin duda van a ser una herramienta con mucha mayor precisión, con fiabilidad y que pues lo demandan los nuevos tiempos y es como se vislumbra que van los desarrollos tecnológicos hacia la parte de dispositivos médicos. Así es. No, definitivamente la tecnología no se piensa, Alejandra, que reemplace al personal de la salud. Por el contrario, es un apoyo a lo que el profesional de la salud requiere o necesita. De hecho, sabemos, y en estos momentos es la herramienta que están usando los profesionales para hacer sus diagnósticos, hacer las teleconsultas. Entonces, de aquí en adelante eso se va a potenciar, no lo va a reemplazar, lo va a potenciar. De pronto lo que tiene que haber es un cambio de paradigma por parte de los profesionales de la salud y empezar a replantear y a repensarse y a ver cómo ellos ajustan sus agendas o ajustan su conocimiento a esta nueva realidad y al uso de nuevas tecnologías. Muy seguramente ese va a ser el camino, Alejandra. Y otra de las preguntas que nos hacen es en esto de la fabricación de nuevos productos, que no solo se debe tener en cuenta la calidad, sino también pues la productividad y obviamente asociado un poco al precio final, como mencionábamos en algún momento. Preguntan cómo consideran que se puede generar ese mercado para que una empresa sea sustentable y que el producto no se quede como una elaboración artesanal y ya, sino que de verdad pueda generarse una empresa a partir de un nuevo producto o dispositivo médico para la industria. Herbert. Bueno, todo este trabajo tiene que venir en conjunto, ¿no? Los sectores, el gubernamental, el industrial, académico, el sector hospitalario, deben tener esa apertura para probar y operar con dispositivos hechos en nuestros países, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante de que nosotros mismos le podamos abrir las puertas, le demos una oportunidad a saber cómo se desempeña algo. Sí tenemos muy arraigada la cultura de consumir, ¿no? Tecnología extranjera, entonces no va a ser un camino difícil, pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Con respecto a eso, Alejandra, fíjate que los desarrollos de tecnología, pues si bien pueden nacer desde necesidades, obviamente, del sector salud, pueden ser investigados y pueden ser desarrollados por las universidades. Las universidades finalmente no van a ser quienes los van a producir en masa, sino que deben ser obviamente la industria. Y así como está pasando con estos prototipos de los ventiladores, donde la industria está participando, empresas como ACEP, que es una empresa local de Colombia y local aquí en Medellín, que tradicionalmente produce neveras o electrodomésticos, pues ya tiene toda una experiencia de producir desarrollos de tecnologías en masa, entonces puede adaptar un desarrollo, un prototipo de la universidad, se puede hacer esa transferencia de conocimiento, de tecnología, para que ellos la desarrollen en masa, no la universidad, sino la empresa, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser una articulación, ¿sí?, entre el gobierno, obviamente, que favorezca este ecosistema, entre la universidad, que se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es investigar y generar nuevo conocimiento y transferir esa tecnología a la industria para que la industria, con su experiencia de producir tecnología, pues lo haga, ¿cierto? Entonces, ese tiene que ser el camino, Alejandra. Excelente. Ya para terminar, tenemos una última pregunta que nos hacen desde redes sociales y es cómo regular el boom de la telemedicina a nivel normativo o si ya existen regulaciones en cada país. En México, ¿cómo funciona esto, Herbert? Bueno, en México ya hay un sector, hay un área en el Centro de Evaluación Tecnológica en México que está destinado hacia la parte de telemedicina. Si bien creo que no se ha podido desarrollar como se quisiera,
Ya hay muchos esfuerzos previos, ya hay un gran camino recorrido y, y precisamente siendo reiterativo que ahora es momento para impulsar todo eso que de repente se dejó en segundo plano y volverle a poner atención, ¿no? Talento, estoy seguro que existe, lo tenemos, lo podemos ver en las publicaciones de nuestros académicos y científicos en revistas internacionales, ¿no? De la misma calidad de nivel, a nivel mundial, pero algo ha hecho falta por articular y entonces tal vez cambiar un poco las reglas de incentivos y llevarlos hacia soluciones inmediatas y sobre todo prácticas y de mayor impacto en nuestra población. ¿Y en Colombia, Javier? En Colombia también, digamos que ya hay algo de reglamentación construida. Obviamente hay mucho camino por recorrer. Es necesario, obviamente, volver a revisar la norma y replantearnos. Esto es, si lo comparamos como por ejemplo con el teletrabajo, ya estaba, ¿cierto? O sea, del teletrabajo se viene hablando hace ya mucho tiempo, pero ahora que nos sorprendió esta pandemia, entonces muchísimas empresas se volcaron a ahora hacer teletrabajo o el tema de la teleeducación. Entonces muchas universidades se volcaron a hacer teleeducación. Antes le temían, ahora pues nos toca hacerlo con la telesalud. Entonces, venga, pensemos. Claro, tiene que haber un marco regulatorio apropiado y adecuado para cada instancia y para el caso de la telesalud. Tiene que haberlo, hay que buscar un equilibrio. No todo se puede solucionar, obviamente, de forma teleasistida, pero es una herramienta, es un modo, de modo que, claro, por eso está todo por hacer. Pero ya Colombia tiene algunas bases, entonces hay que volver a ellas y reconstruir. Excelente, pues bueno, ya llegamos al final de nuestro webinar de hoy. En realidad yo les agradezco muchísimo el tiempo a Herbert Bravo, a Javier Camacho por acompañarnos hoy, por sacar unos minutos de su agenda, porque como buenos pues personas y profesionales de la salud que están inmiscuidos en este tema de salud, de COVID y de otras necesidades de los sistemas de salud, pues son indispensables en cada una de sus instituciones. Gracias de verdad por sacar este tiempo para acompañarnos, gracias a las personas que se conectaron para estar atentos a todo lo que hay que hacer, se está haciendo en Colombia, en México y en estos países como referentes de seguramente seguir estos modelos y prácticas para implementar en sus países. Les recuerdo, el próximo martes 26 de mayo estaremos en nuestro siguiente webinar llamado Uso y Transformación de Tecnología Diagnóstica en tiempos de COVID. Tecnología diagnóstica tiene mucho que ver con estas pruebas masivas que se tienen que hacer para reactivar la economía de cada país, con estas pruebas PCRs, con pruebas de anticuerpos. ¿Qué es esto? ¿A quién debería estar al tanto, implementar esta tecnología y estos protocolos de diagnóstico de COVID, confirmar o descartar COVID? Vamos a tener invitados de un laboratorio clínico en México. Y bueno, esperamos que se conecten nuevamente. Muchas gracias de nuevo a los dos. Y nada, un gusto. Muy buena tarde. Muchas gracias Alejandro. Un gusto. Y un placer haber compartido foro contigo, Javier. Buena tarde a todos. Está muy bien. Gracias a los dos y recuerden seguir las redes sociales de Revista El Hospital. Ahí estará para la gente que nos está preguntando que dónde se pueden inscribir. Ya en el transcurso del día, de lo que queda el día y mañana, estará el link para que se puedan inscribir en el próximo webinar o incluso ahí ya aparece el link para que se conecten y se registren. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.